Bienvenidos a un curso más de herramientas para crear videojuegos sin saber programar. En esta ocasión, en la unidad número 5, vamos a empezar a trabajar con Construct 3. Antes de eso, una frase motivacional. La verdadera felicidad radica en la finalización del trabajo utilizando tu propio cerebro y habilidades. Esto lo dice Yoichiro Honda. Los objetivos que nosotros queremos para este tema es conocer los conceptos básicos para la elaboración de juegos sin saber programar. Entonces, una breve introducción a base de esta herramienta, podríamos mencionar nosotros que Construct 3 es un software de desarrollo de juego que se ejecuta en cualquier navegador y es utilizado por instituciones escolares, desarrolladores independientes y empresas de desarrollo de juego de todo el mundo. Construct 3 es una de las maneras más fáciles, rápidas y amigables de crear videojuegos en 2D, exportables a plataformas móviles y escritorio. Esa es la parte que también es importante, ¿no? Que esta plataforma nos ayuda a que nosotros, por ejemplo, podamos traspasar a plataformas móviles en el sistema operativo, puede ser Android o iOS, ¿sí? Dependiendo de nosotros de las necesidades que necesitemos. De la misma manera, empezar a trabajar con las partes de escritorio que también nos ayudaría muchísimo para la elaboración de este proyecto. Los objetivos: conocer los conceptos básicos para la elaboración del juego sin saber programar. De la misma manera, comprender el funcionamiento, el manejo de la herramienta para nosotros también poderlo conocer. Aplicar las funcionalidades que ofrece la herramienta para construir un juego sin programación. ¿Sí? Esto que nos ayuda las partes fundamentales. ¿Qué características nos ofrece este producto? Este programa directamente provee una interfaz bastante intuitiva. Construct 3 se ejecuta en cualquier navegador, como les había informado. Es un poderoso software diseñado específicamente para que podamos nosotros hacer juegos de alto rendimiento y sobre todo, ¿no? Que esto sea sin esfuerzo alguno, ¿sí? Sobre todo con las características fundamentales que nos ofrece la plataforma y nosotros poderlo implementar. La fácil implementación en un dispositivo móvil o tableta, es lo que les decía al inicio. Es importante saber que este programa nos ayuda muchísimo para poder nosotros también exportar a diferentes herramientas, y en este caso las herramientas móviles que nos ayudan para la elaboración. Es un elemento también que se utiliza para introducir a la gente que no tiene un trasfondo técnico o que no sabe programar muy bien. Entonces, esto es nosotros como lo hemos venido trabajando en los diferentes proyectos, en el cual, sin saber programar, nosotros estamos realizando videojuegos, nuestros propios videojuegos, nuestras propias creaciones, entonces, inclusive, ¿no? Propios personajes, los propios avatar para poderlo implementar y poder diseñar en diferentes motores en el cual nosotros queramos implementar. Agiliza los procesos en equipos pequeños, en el cual nosotros se podría también decir o mencionar en esta parte que todo vaya de una manera fluida para que todo se lo pueda reconocer y se lo pueda también implementar. Construct 3 tiene un menú principal al momento de nosotros ir al navegador, poderlo manejar. Debemos tomar en cuenta que hay dos versiones, ¿no? De la manera en la cual nosotros podemos trabajar en la nube y la otra también en la cual nosotros podemos descargarnos la aplicación y hacerlo de manera local en nuestra computadora, en nuestra tablet, para poderlo implementar. Entonces, debemos conocer aquí también las partes en la cual se podría decir cuáles son las ventajas de hacer en la nube y cuáles son las desventajas de hacerlo de manera local. ¿Sí? Entonces, debemos conocer estas características en las cuales podríamos nosotros decir que en la nube se nos agilita un poco porque todo queda guardado, todo queda grabado, ¿sí? Nosotros tenemos ahí las diferentes, se podría decir, creaciones, los diferentes videojuegos que lo podemos utilizar, lo podemos descargar, entonces, y todo queda guardado en la nube. Esa es una de las ventajas. Se podría decir que la parte que es la desventaja de trabajar en la nube directamente es que nosotros tenemos solo 25 escenas al momento de diseñar, no tenemos para más, pero creo que con 25 son las fundamentales y las partes fundamentales, como les decía, para nosotros también poderlo implementar y que esto nos ayude muchísimo. Tenemos el menú principal,
en donde podemos encontrar los diferentes demos de los videojuegos, las plantillas en el cual vamos a poder utilizar escenografías ya realizadas, ¿sí? Y poder utilizarlo a conveniencia nuestra para poderlo implementar. Ejemplos de juegos tenemos desde los más básicos, los intermedios, hasta los más avanzados, en los cuales nosotros también sí nos podría servir para la elaboración de un videojuego. La programación de scripts. También tenemos esta partecita, ¿no? Que hace referencia a todos los movimientos audio que nosotros queramos implementar. Obviamente ya están prediseñados. Lo que nosotros vamos es a reutilizarlo, lo que ya está a nuestra conveniencia. Proyectos recientes, entonces aquí vamos a tener los proyectos que nosotros los desarrollamos para poderlo guardar. ¿Sí? También la facilidad de crear un nuevo proyecto desde cero. Una vez ingresado a la parte fundamental del nuevo proyecto, nosotros tenemos diferentes características o propiedades que necesitamos para el diseño de un juego, como por ejemplo la escena, los efectos, el editor que nos ayudaría para la implementación de esto, ¿sí? Cada uno tiene sus detalles, como por ejemplo los efectos, para nosotros poderlo diseñar, por ejemplo, en los videojuegos, podría ser un juego que tenga dos partes, tanto el protagonista como el antagonista, ¿sí? El villano o también conocido como la otra parte, el bueno y el malo, ¿sí? Entonces, en esta situación podríamos decir que podemos dar los diferentes movimientos, nosotros aquí los diferentes comportamientos, poner las escenas que queremos implementar y dar a conocer hacia las demás personas. Aquí, en el nombre del proyecto, en donde vamos a tener directamente ya todas las escenas, podemos ir implementando las imágenes, los audios, los fondos que queramos utilizar, los scripts, todo eso en la parte del proyecto. Tenemos diferentes objetos también para nosotros poder implementar, como por ejemplo, tenemos en este caso los fondos, como les decía, los sprites o sprite, como se escribe directamente, son la parte fundamental que vamos a utilizar para la creación, porque es donde nos permite dar movimiento, donde nos permite insertar objetos directamente que vamos a necesitar para que esto en sí dé realce a nuestro videojuego. Los datos de almacenamientos generales, de ingresos, fondos, personajes, todo lo que nosotros necesitemos para la implementación. Al final tenemos algo interesante e importante a la vez, en el cual se podría nosotros mencionar que en el menú, al momento de guardar, es donde nos va a permitir tener diferentes funciones, como por ejemplo, guardarlo de manera local o a su vez guardarlo en la nube, que eso es la parte más fundamental, como les decía, de Construct 3, para nosotros también tener en cuenta y poder ayudarnos, ¿no? Con este respaldo que tendríamos al momento de crear un videojuego. Y la que nos va a interesar también es la parte de publicar, ¿sí? Publicar. A ustedes tal vez les llame la atención aquí porque se podría mencionar que al momento de publicar este videojuego, generar ingresos, ¿sí? En la actualidad es muy, se podría decir que nos ayudaría muchísimo, ¿no? Aquí no nos cae bien un ingreso extra, ¿sí? Y lo podemos hacer a base de estos videojuegos. A base del curso que nosotros hemos venido implementando de estas capacitaciones, generar ingresos. Aparte de Construct 3, también permite en las otras plataformas, ¿sí? De la que la anterior semana mismo estábamos trabajando, exportar toda la carpeta y subir a una herramienta y publicar. Y en esta herramienta empezar a generar diferentes ingresos. Eso trabajamos directamente durante todo este proyecto en la unidad número 5. Al momento de exportar, como les decía, lo que yo les considero fundamental, ¿no? Para subirlo a la nube, que todos lo puedan ver, ¿sí? Y descargarlo a la vez si es que lo desean ustedes, es en el formato web HTML5, ¿sí? Para nosotros también intervenir. Podemos tener mediante las redes sociales, como es la más común que nosotros conocemos, como por ejemplo Facebook, y para las plataformas móviles, como yo les había mencionado, tenemos para Android y también iOS, que vendría a ser la parte fundamental y las necesarias que nosotros conocemos. Como conclusiones, ¿qué les podría yo mencionar en este tema? Una herramienta para el desarrollo de juegos, ¿sí? Es sencilla, nos ayuda muchísimo, fue directamente, ¿sí? Se podría decir, trabaja muy rápidamente para que todo eso nos ayude ágilmente al momento de publicarlo, al momento de diseñarlo. Construct 3 también es una plataforma que
fomenta una forma divertida para la creación de juegos, historias, animaciones, porque eso también es otra parte que nos ayuda muchísimo, ¿no? Aparte de videojuegos, nos ayuda a crear diferentes historias, dependiendo cómo nosotros lo necesitemos, y también diferentes animaciones para poderlo exportar. Construct 3 es una de las herramientas ideales para introducirnos en el desarrollo en juegos en 2D. ¿Sí? Desarrollo de juegos en 2D que nos va a ayudar muchísimo. Y por último, Construct 3 tiene la capacidad de exportar los juegos a diversas plataformas. Eso es lo que le hace más interesante. Podemos trabajar, si es en escritorio, con Linux, con Windows, con OS X, en móviles, Android, iOS o en Windows Phone, que también nos ayuda para la elaboración. Y la otra, que todos conocemos y que hemos venido redundantemente mencionándoles, que era en la web. ¿Sí? Entonces, de esta manera es la cual nosotros vamos a trabajar en nuestra plataforma. Por ello, les voy a compartir en esta parte cómo podemos introducirnos nosotros a la plataforma para que ustedes también lo puedan visualizar e ir trabajando constantemente. Bien, entonces en este momento vamos a ingresar a la plataforma. Hay dos opciones. A nosotros tenemos la opción de loguearnos o ingresar de manera gratis. En este caso yo ya estoy logueado y vamos a ingresar a la plataforma, ¿no? Como ustedes pueden evidenciar aquí en este momento, aparezco con el nombre de mi usuario, ¿sí? Como les dije, ya estoy ingresado. Entonces lo que voy a hacer en este caso es dirigirme a donde dice Launch de Tools y vamos a incrementar un nuevo videojuego, ¿sí? Vamos a incrementar los demos que nosotros tenemos. Entonces, aquí tenemos la opción de demos de juego, plantillas de ejemplos, ejemplos intermedios, ¿sí? Ejemplos avanzados como los que tenemos aquí. Debemos tener en cuenta algo muy importante, que para los ejemplos avanzados, ahí sí necesitamos esta partecita de lo que vendría a ser eh, una licencia, ¿no? Una licencia que deberíamos nosotros comprarlo para poderlo implementar. Entonces, es fundamental que nosotros esta licencia, si es que lo deseamos, sí lo podemos comprar porque aproximadamente está unos $100 al año para realizar este tipo de videojuegos. Pero, como les decía, al inicio de la clase también es importante que ustedes, si lo desean realizar estos videojuegos en Construct 3, les va a ayudar muchísimo porque estos mismos videojuegos ustedes pueden ponerlo a la venta. Entonces ahí recuperarían lo que han invertido. ¿Sí? Entonces tenemos estos diferentes ya ejemplos para nosotros poderlo ir editando y sacar las partes que necesitemos. Tenemos la programación de script, ¿sí? Directamente. Y tenemos también los proyectos recientes, lo que nosotros hemos venido elaborando en el transcurso de esta semana. Tenemos la opción de nuevo proyecto. Para ingresar, vamos a poner el nombre, por ejemplo, prueba o mi primer proyecto, para poderlos ingresar. Creamos y nos despliega a la pantalla que nosotros necesitamos para revisarlas, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí directamente las propiedades, como íbamos explicando. Aquí ya está el nombre del proyecto directamente, la versión del color de la pantalla, el fondo de pantalla, el email, el autor, como les decía, aquí es donde vamos a ir trabajando directamente con al momento de exportarlo, ¿no? Ya eso la próxima semana ya trabajaríamos como lo vamos a ir trabajando con el ID, con lo que vendría a ser el email, ¿sí? Todo eso, el sitio web, para nosotros poderlo evidenciar. También este detalle que nos va a servir muchísimo. Tiene el inicio para ver la primera escena, por ejemplo, predeterminada, usar la escena de la carga, también para precargar sonidos. Eso también es algo interesante, que nosotros podemos cargar sonidos ya prediseñados, como por ejemplo, diferentes onomatopeyas que al momento de disparar, que por ejemplo esté disparando y suene ¡pah! Entonces tenemos diferentes escenarios en el cual nosotros podemos hacer, o cuando llegue la bala que esto explote y suene boom, ¿sí? Son imágenes, perdón, sonidos que lo podemos descargar y podemos intervenir en esta partecita. Otro que nosotros vamos a utilizar aquí, dependiendo de los elementos que utilicemos, sí, ya les voy a dar a conocer, vamos a insertar nuevos objetos para que lo puedan ver también. Tenemos el proyecto, en este caso, proyecto en el cual podemos trabajar con los archivos, como les decía, cargar música, videos, si lo deseemos, fuentes, sonidos, para poderlo trabajar. Tenemos la opción aquí de insertar nuevo objeto y
Al momento de insertar un nuevo objeto, por ejemplo, para que puedan observar ustedes, esto del sprite directamente es un objeto animado en el cual se utiliza de manera angular para la mayoría de los proyectos. ¿Sí? Es algo básico que siempre lo vamos a necesitar. Entonces, miren, aquí tenemos la opción de insertar estos objetos, ¿sí? Tenemos la opción de insertar, tenemos también la opción de cargar. Por ejemplo, puede ser un jugador directamente, lo puedo hacer, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo puedo cargar esto, lo cierro y automáticamente ya me aparece. Y a lo que iba. Aquí se despliega dependiendo de lo que nosotros tengamos implementado. Miren, por ejemplo, era una capa principal y tenía algunos efectos, ¿sí? Pero si es que nosotros añadimos estos sprites directamente, salen nuevas variables para nosotros poderlo ir dando órdenes y que sí, nuestro jugador también tenga movimiento. Como por ejemplo en comportamiento, ¿sí? Si es que nosotros damos clic ahí, a este momento damos play, nuestro archivo todavía no está nada modificado, no está nada por el estilo, solo está insertado como cualquier imagen. Entonces aquí hay las opciones. Miren, de que yo le puedo dar movimiento, que se mueva de solo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, o a su vez que se vaya en las ocho direcciones, ¿no? Como por ejemplo aquí izquierda, abajo, derecha o en diagonal. Entonces sería la más apropiada para nuestro jugador utilizar en esta viñeta en este comportamiento, lo que vendría a ser direcciones. Entonces, así sucesivamente se va programando estas alternativas que nosotros tenemos para poderlo intervenir. También la parte importante, ¿no? Tenemos para añadir villanos, entonces todo eso lo podemos ir desarrollando. Y también para guardar el proyecto, pues ya me voy a la opción guardar, ¿sí? Y en guardar pongo un nombre, ¿sí? En este caso, una carpeta donde yo lo desee guardar, como por ejemplo, en este tema yo lo pondría mi primer proyecto. Listo, y guardamos. Entonces, cuando nosotros ya guardamos esto, lo que hemos hecho para que no se borre nuestra plataforma, ¿sí? Vamos a observar, en este caso, en proyectos recientes, miren, ¿sí? Y vamos a darle clic. Entonces aquí directamente se ha guardado lo que nosotros estamos haciendo. Por alguna circunstancia no alcancemos nosotros a acabar de diseñar nuestro proyecto, lo podemos ir guardando así paso a paso e ir elaborando. Las ventajas de esto es que nosotros podemos tener en cuenta las diferentes herramientas que nos produce Construct 3. La que más nos llama la atención es que se le puede publicar en cualquier plataforma digital, utilizar con cualquier herramienta móvil, que eso también sería muy interesante para nosotros empezar a programar los videojuegos sin saber programar. Herramientas de videojuegos para nosotros también irnos involucrando en este campo tecnológico. Eso sería en cuanto al primer video de lo que hace referencia a esta introducción a lo que es Construct 3. De antemano, agradecerles mucho por observar el video. Cuídense mucho. Hasta luego.